soy Berta Bermúdez y estoy aquí como la tercera parte del programa de formación que se ha creado dentro del Archivo de las Artes Escénicas y la Música de Navarra. Este encuentro es el primer encuentro que es un poquito más práctico, ya que los otros dos anteriores eran teóricos. Bueno, teóricos. Era una introducción a lo que es el archivo, una introducción a lo que es la documentación, siempre con la intención de unificar el sector de las artes escénicas con el sector del archivo, que son realidades muy diferentes. So I'm Berta, I'm here coordinating and taking part of the formation program of the newly created Performing Arts and Music Archive of Navarra. This encounter is the third one, which is more practical. The other two were more theoretical. And the idea is of this program to connect the archive world and the people working for the archive with the performing arts people. El archivo se crea con una intención de que el sector pueda proveer unos fondos, es decir, el archivo se basa en el individuo. Un individuo cede sus documentos y en relación a lo que esa persona ceda, se estudia el fondo, se restaura, se digitaliza, se cataloga y se le da un acceso a la persona que quiera venir al archivo a observar los documentos, a estudiarlos, lo que sea. Se va a generar también una línea de difusión online que todavía está en estudio. Entonces, esa parte todavía no está finalizada porque está siendo todo un piloto de trabajo en la creación de este archivo, que es bastante único en sí, ¿no? So the archive that is being created it's quite specific, it's quite unique, and the force of it is that it's based in a single individual and the documents this individual or institution wants to provide, and then they take the documents, they clean them, if it needs restoration, they restore it, digitalization of the documents, and then they go into the diffusion of them on place for research, but they're also working, or they will be working on the online dissemination of these documents. Desde mi perspectiva, la documentación me parece que es algo esencial para todo proceso de creación. Creo que la reflexión del artista sobre su propia praxis es muy necesaria. Como artista, yo personalmente considero que toda reflexión en relación a lo que uno hace es muy importante. Esa reflexión muchas veces la encontramos en los documentos que hemos generado y muchas veces la podemos encontrar cuando estamos haciendo una práctica de documentación. So for me as an artist, I think the reflection upon your own praxis is essential to develop your praxis. Sometimes you reflect in relation to the documents you already have generated, but sometimes you reflect while creating these documents. So I think documentation is intuitive and something that belongs to the praxis, in my praxis of dance, that it belongs to the praxis. It's not something external to it. Para mí no es un esfuerzo lo que es la documentación, sino que forma parte de la práctica de lo que uno está haciendo, simplemente en la necesidad de entender lo que tú haces y sobre todo sucede desde mi punto de vista en el momento en el que tú intentas transmitir a otra persona lo que tú estás haciendo. For me, the basic point where I kind of narrow my interest is really on the process of transmission, since I feel that in there is where a lot of content for the documentation can happen. Once you know something and you're going to say it or transmit it in any format you wish to someone else, in the synthesis you have to do to arrive to that thing you want to give, you are documenting. That's like my idea. So I've been part of a European project which is called Reflex,
where we created an online publication on documenting for teaching, for dance teachers. En los últimos 2 años he formado parte de un proyecto de la Comunidad Europea que se llama Reflex, que acaba de finalizar y que consistía en hacer una investigación sobre cómo documentar para profesores de danza. Y se ha generado una publicación, que es esta, es Mind the Dance, es una publicación online que es gratuita, está en internet y también hay tú lo puedes imprimir, los PDFs, y hay una cover, no sé cómo se dice. Una carpeta. Una carpeta que puede ayudarte a contener lo que tú imprimas. La propuesta que voy a hacer hoy está relacionada con mi publicación dentro del Mind the Dance. Las otras personas que han sido invitadas a formar parte de este tercer encuentro del programa de formación también han formado parte de este mismo proyecto, con perspectivas diferentes en relación a vídeo, con relación al dibujo, con relación a lo que es a generar scores y con relación a la escritura. Yo me baso yo lo que propongo es una metodología. ¿Ya? So what I'm proposing is a method, or a path, I don't know, or a path as a method, and this path I developed it as a result of my own research in creating documentation from performing arts. And so this path has different blocks that I thought are important for someone to think about documenting your own process. They are not complicated, it's simple. I will go through them and then I will provide a little exercise that we may do in couples to experience that idea. And then the idea of the exercise is that later, if you want, you can extrapolate it to your own praxis or to your own documentation. Entonces, la propuesta que voy a hacer hoy para este encuentro es una propuesta de mi parte de mi contribución a la publicación Mind the Dance, en la que yo hablo de un recorrido como una especie de metodología para que una persona pueda por sí mismo documentar su propio proceso de creación. Más que nada, ¿por qué? Porque yo he trabajado en proyectos de investigación que requieren una cierta economía, una cierta cantidad de dinero para generar unos productos, unos resultados finales en relación a la documentación. Y creo que no hace falta, que uno por sí mismo puede documentarse. Entonces, os voy a explicar este recorrido, las distintas partes, y luego haremos un ejercicio en relación a ese recorrido para que lo entendáis y veáis de qué manera lo podéis aplicar después. So the first part for me is recognition, which for me means just paying attention to what is it that you are doing. So if, for example, you are now dealing with a creative process, or you are going to create something, then the idea will be to think what is it that you are doing, why are you doing it, what are your interests, where are you coming from before you arrive there. I think that you can have a long list of questions related to where you are, like just to contextualize your situation. And then just by answering those questions, you are already providing a lot of information that will contextualize the moment where you are, but will also contextualize what you are aiming to do. Entonces, la parte esta de reconocer es simplemente una propuesta de preguntas que son reflexivas, que te generan el plantearte el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de qué manera lo estás haciendo, de dónde vienes, cuál es tu intención, cuáles son tus intereses, cómo quieres llevar a cabo lo que estás haciendo. En el momento en el que uno se plantea esas preguntas y las responde, porque planteártelas es una cosa, pero ponerte a responderlas, ya sea que te las grabas, ya sea que las escribes, lo que quieras, ya estás generando algo que te va a servir, ya sea como una reflexión personal a ese momento concreto o como un documento en el tiempo cuando tú vuelvas a observarlo, ¿no? o a tenerlo. Pero lo más esencial para mí es que en tu propia práctica personal se te queda en el cuerpo. Tú te has planteado estas preguntas y lo pon, ¿ok? But then if you are really in the action of doing something,
just to almost like take a look from out, like, okay, but so what is it that I'm doing? How am I starting the day? Or what are the things that I'm normally doing? In which way am I talking? I'm not talking? What am I telling? What am I using? Just almost like if you are a voyeur of yourself, you know, like, what is it that you do? And, vale, la segunda parte es observar la práctica. Tú qué es lo que haces cuando estás en acción dentro de tu propio proceso de creación. Es como si alguien te mirara desde fuera y te vieras. ¿Cuáles son tus tendencias? ¿Cómo empiezas el día? ¿Qué es lo que más te importa? ¿De qué manera estás transmitiendo o no transmites? ¿Qué elementos utilizas? ¿Qué formatos utilizas? ¿No? The next phase is actually to say, okay, now that I know a bit more of this, what have I done until now? I'm sure I will have a lot of things that I have already done. I have done drawings, paintings, maybe I record myself. Suddenly, like, if you look from the perspective of documentation, you may realize that you have documented already a lot, but maybe you didn't realize the use as a document. Maybe it was just a memory, a device, or whatever. So it's just about collecting and understanding what is it that you did, and maybe try to think why you did that. So that's what I call the part of collection. And then the next part, I call it the misunderstandings, which is actually the moment where you, I was saying before, for me it's very important when you transmit something to someone. Because I think in that moment, like what I'm doing now, I'm trying to be clear, so I collect my knowledge and my experiences and pass it. So I call that misunderstanding, because I'm trying to tell you something, but you have your background, and you're trying to understand me, but you are not me. So if we then enter in dialogue, and if I ask you, what is it that I said? You know, like when sometimes you do with children, like, did you understood what I told you? And then they say something else. And then you know, oh, maybe it wasn't clear. I think that kind of dialogue, it's a very important tool for documentation. Hay una parte que llamo malos entendidos, que creo que es esencial, porque para mí la transmisión de la práctica artística, me da igual cuál, pero la práctica artística, en el momento en el que lo transmite, se condensan las ideas, se condensa la intención de lo que uno quiere hacer, y entonces uno cree que cuando tú transmites a otra persona, o sea que le tienes que pasar el material, sea que quieres crear con esa persona, ese momento de transmisión es esencial. ¿Por qué? Porque la otra persona también te tiene que entender, pero su universo es distinto del tuyo. Y lo que yo quiero explicar, o como yo quiero hacer llegar el mensaje, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, para mí está muy claro porque está en mi experiencia y en mi vida, pero la otra persona tiene la suya. Entonces, siempre hay malos entendidos, siempre. Si yo te digo, ¿me puedes repetir qué es lo que acabo de decir ahora? Vas a tener para ti algo muy importante que se te ha quedado, pero igual lo que yo quería decir era otra cosa, ¿no? Entonces, en ese malentendido me parece que es un ejercicio súper útil para la documentación, porque te ayuda a concretar más y a entender qué es lo que llega de lo que tú estás haciendo. And then I have two more parts. One is the script or the document. I call it like this because it's like the moment of materialization. You know, like we are doing things. We have a practice that it's in the body and that is oral and it's based upon demonstrations that combine everything. But then, if we are talking about document, which normally is supposed to be a written thing, because that's the definition, right? Then this document that may have done about different media, for me it's always a translation of my embodied event. So that translation, it feels to me that it's an scripting or it's an inscription. It's something that is
it goes further than that moment. So further, not in time, but it needs a translation. And entonces esta parte que llamo script y documento es para mí una parte en la que se empieza a generar una especie de traducción del evento, o sea, de la situación en la que tú estás y del evento, que normalmente es corpóreo, está basado en la oralidad, está basado en la demostración. En el momento en el que te pones a escribirlo o a grabarlo o a hacer una especie de escritura, da igual en qué formato, en qué tipo de media, para mí estás generando una traducción de lo que es la corporealidad de tu evento a otro tipo de media. Entonces, ahí hay un proceso que es, creo que muy importante, porque para mí tienes que como traducir una situación a otra. Entonces yo aquí, por ejemplo, hago una sugerencia, una propuesta de una traducción que puede ser interesante a la hora de generar, por ejemplo, un glosario de la terminología que uno genera cuando está transmitiendo, ¿vale? Eso puede ser una forma de... Pero hay muchas formas. Entonces, esta parte del script, el document, tanto en las siguientes sesiones, son esas propuestas que están abiertas, ya sea a la cámara, ya sea el dibujo, ya sea el score, ya sea la escritura. Creo que hay muchas maneras distintas de generar este documento. So, for me, the main thing is that I'm saying there is this translation, and then depends on the affinity of the person what is best. And there are many ways of doing. Like, I'm suggesting a way which is dealing with writing, which is the creation of a glossary, defining your terminology. But there are many other options that can be dealing with drawing, can be dealing with scoring, can be dealing with writing, can be dealing with filming, can be dealing with recording, that at the end are documents, right? So it's the moment where you actually do it, yeah? And then there is still one more phase, which is the dissemination. The moment where you are dealing with doing a document, a lot of questions enter because you need to know what for. Yes? Is it an internal document for your own memory? Is it a document for others? What is it? And that's what I call dissemination. What is the range of openness you want to give the document? Is an internal use, you don't care which use, or you have a target use, or many others, I don't know. But I think that implies of a different process of production, which implies also a social and economical change in your labor, in the way you do things. So, la parte final, a la que yo llamo diseminación, está muy relacionada también con las preguntas que uno se plantea en relación ¿para qué documentas? ¿Para quién es esa documentación? ¿Es para ti personal? ¿Es para no te importa quién? ¿Es para un público específico? Son preguntas que hay que plantearse y que hay que generar. Y en el momento en el que queremos diseminar, entran también aspectos socioeconómicos y también políticos en relación a eso que tú vas a producir, a dónde va a ir, cuánto va a costar el hacerlo. Se generan todas otras cuestiones que normalmente no están tan relacionadas con tu proceso de creación, sino que casi se convierte en un proceso de creación nuevo relacionado con ese artefacto que uno está generando que nace de tu praxis. Ok, that's it. Now, the exercise. The exercise will be to go through these steps. And then, so the first idea is, I will tell you. So, you are, let's focus as artists, yeah? So I will suggest you that you think of a tool, an exercise, something that you tend to repeat in your practice, and that you could think about it. So why do you use it? How is it? Where does it come from? So you can reflect about it. Then, yes, and this is how I do it.
And then we will have the misunderstanding. Yes? Then the other person will focus in trying to understand really what you are saying, and then they will tell you, this is what I understood you said. To see where are you in relation to that you want to express, where are you? It arrived perfectly? Okay, it's fine. What was the misunderstanding? Is that interesting for you to reshape your way of transmission or not? And if yes, then how will be? So the important thing is you think first about what is it that you would like to share, why is it important for you to share that, how do you want to share it? Because now I'm just talking, but I could decide to do something else. If the message needs to be better presented to arrive, then we will understand from the other side what they understood, and then we will think, okay, where do we position this or not? And if then I would like this to be presented to someone else, to think of a dissemination, or to think I would like this to be in the archive, then which format, what will you do? What will you do with that little thing? ¿Ya? Entonces, el ejercicio es, primero vamos a pensar en una práctica que hacemos que es algo general de nuestro proceso creativo, algo que sea algo que uno ya entiende, que lo hayas usado más veces, y vamos a pensar qué es lo que te interesa de eso, cómo es, de dónde viene, por qué te gusta, ¿vale? Reflexionas en relación a esto. Después lo vamos a mostrar, o sea, después lo vamos a enseñar a otra persona, vamos a decir, es esto, consiste en esto. El mostrarlo es como uno quiera, depende de lo que uno necesite para esa transmisión. Y después vamos a tener el malentendido, es decir, vamos a pasar a la fase en la que otra persona te va a decir, yo he entendido esto, lo que tú me has dicho, ¿sí? Y con ese feedback vamos a repensar o a replantearnos qué es lo que ha sucedido, si se podría hacer de otra manera o no, o si estaba perfecto, pues ya está. Y lo siguiente va a ser pensar en esto que tenemos, que es pequeñito, o sea, que es muy concreto. Si yo pienso en que esto lo voy a ceder al archivo, ¿de qué manera lo presentaría? ¿Cómo lo cedería? ¿Cómo haría yo que esto llegara como un documento a ese archivo? And that's it. Yes? So. So, hello and thank you, Berta Bermudez, for inviting me. I'm very happy to be here and to talk a bit about the artistic process and documentation. And I was also part of this 3-year project of Mind the Dance. And I have been doing three contributions within this publication. And I think I was invited to this publication because I have been working since 2007 for a magazine in Vienna of performing arts. And I have been writing about work of my colleagues. And this was also an aim, it was an invitation of the Tanzquartier in Vienna and the city of Vienna to create an archive and a kind of history of the free scene. And in this way I have been writing about work of others, like performances, and I realized also that it was very important to contextualize the work within art history and history of the 20th century somehow. For me
also documentation in my own work is very important, like Berta already said, in a way to reflect and to, especially working with the body, which is so close that you find ways to step back and to look at yourself, which is not just on a video screen. And also to come back to a kind of material which then talks to you, or where you find things which you maybe did not see when you were doing the things. I guess for me a document is also becoming a document when it is contextualized in time and space, so that I somehow know when it is happening, how it happened, and where it happened. And the other thing which is also, I think, interesting is that there is a kind of a corpus of document. That is, there can be just one document of an event, of course, but often a document creates, for me, it makes more sense if there is a series of document, or if there is a period, a kind of duration which is documented. And I think all these aspects, I'm working myself as an artist also mainly, which is I'm performing and I'm writing and I am also teaching. And I work with other artists, transdisciplinary, but I work also in different social fields. I work with disabilities, with elderly people. So this, like, what is an amateur or the expert of the daily life is also very interesting in relation to art. And this all together, I think, is also found, funny enough, in these three contributions which I have been doing, because one is how to create a sustainable plan for documentation. And this is that you, for yourself, that you create a frame, that you say, okay, I do this from now for the next project, for 1 month, for 1 week, I do this every day, I do this twice a month, or that, so that you have a layout of this duration or a body of work and how you create the documents. And the method which I am also applying and I'm very interested in for my practice also in my life is this resource orientation, so that you also, it refers to your first step, is always to look, what do I do, what do I have, what is good for me. And going from there then will support to create a good project. Not what I have to do, or I want to do a documentation like yours, because I like it. But I have to see what do I like on myself. And the other thing is that in this relation between movement and writing is that often, like, also documentation is a written document, and the difficulty of writing and moving, because writing is fixing something and moving is vanishing, is disappearing. So I find this way of surrounding the event, or of surrounding the reality. I always say writing is a trace. It's like writing is just a trace of something more, of the reality. And so the question is also, which trace do I want to leave, that something is
that something is left or communicated in a way I want to communicate it. And yeah, I guess as I experience it often with dancers, that we as dancers, we know many ways how the body can move, but we do not know so many things how the thought is operating. So I was introducing different methods of writing, and to make this way of thinking, the thought process, to introduce a different way. And I introduced very basic steps, which is the mind map. Yeah, mind mapping, yeah, where you draw together, and I lay out the different steps, how you do it. And then another recommendation is the clustering, that you have clusters of ideas or impressions which you connect then. And then there is a method of Sigmund Freud, how he related to his dream diary, and it has these 4 columns, and with each column you track a different thought. So in one column you write what you remember. In the second column you write the sensations, and in the third column you write your interpretation, and the fourth is then open. And this is a very nice way to write, also because you document your documentation process. So, a method I am using a lot is this automatic writing, which we know, which is used quite often in artistic practice and in relation to dance. I learned it from Vera Monteiro. She is a Portuguese choreographer, and for me this automatic writing, it's also interesting because it is it was used also by different artistic communities, like the Surrealists, then the beatniks, the beat generation, like Brian Gysin saying language is a virus out of space. And I think with this way of writing it's very nice, because you suddenly perceive yourself thinking. So it's not the will power and the ego which is making sense and decisions, but it's a receptive mode can grasp. The skin and the kinetic space, the kinetic sense we are using is very much part of our movement vocabulary, and we do not decide every movement what we are doing. Yeah, so these are the 4 things which is as a basic writing tools, which I think can open a lot of space for dancers who are often shy because they still think that they cannot think, which is very surprising. Or the writing is always like a bit of a moment of stress, and to approach this with a playful way. And then you can read it, and then you think, it's not so bad. There is something I can do with that. Or you can continue working, creating a document with it. And of course there is also, in philosophy, there is this great lineage of the écriture féminine, which is the writing of the body also, and it's not a logocentric way of writing, but it entered university with Helen Sisu, Lucy Irigaray. There are big women like having been writing in a different way. So I think these are good comrades to support a different way of thought.
universities or public spheres also. And the third contribution I have been doing, this is coming from my artistic practice also, is I did it together with Defne Erdo. She's also a dancer, which is on scores. And scores is a way of assignment which has been used a lot also by visual artists and in the Fluxus movement, but also in a period from the 50s, 60s, where like artists were also doing, how do you say, poésie concrète, where suddenly the language becomes material and becomes a word of art. Seeing if this can also be a part of exhibitions. And for me, scores they can be very easy assignments, and there are many ways to have scores. I could say a score is you four women sitting in front of me, and this is my score for my movement in the next 5 minutes. And I can have a written score, I can have a drawing as a score. It's also something to relate with. I guess in dance also we are used to relate to music, yeah, or relate to thought. And this is something outer to relate with and to dialogue with. It can be an image, a situation, a graphic, or it can be language. Perdona, ¿me puedo marchar? Yeah, and in the artistic work, or also in my work, in my artistic life, the scores are also very nice tools because they are like game rules. Yeah? And there is always you always know that you translate something. There's always a certain failure and coincidence, and we embrace that. And we are saying with the score, we hand over the authorship to the one who is doing it. I mean, there are great scores of Yoko Ono and George Brecht, for instance. And they are traveling, and everyone can do it. And we do not need to know if Yoko Ono says yes to what we are doing or not. So it's really this handing over of the authorship also. And what else do we have? There's a whole list here. Yes, and scores are practiced, they are not rehearsed, which is also very nice. So it develops through your doing, but it's not to do something in order to do something else. It's always as perfect as you are doing it at the moment. Yeah, and I think for an exercise I want to do an automatic writing session, and then to see from this automatic writing session if we can create a score. And this would probably take like maybe 15 to 20 minutes. And then we could change the score and do the scores, but I don't know if we have time for that. Thank you. But what I So my name is Anouk Lorenz. I am a dancer, performer, dance teacher, and
invited to make some contribution to my Netherlands publication because I am involved since maybe 4 or 5 years into a research on poetic and polyphonic documentation. So for this occasion, I'm going to share one of the publication, one of the proposal that I made for this, which is about how to document a movement experience through drawing. Yeah. So the title of the contribution is Moving Drawing Writing, Revisiting Drawing as a Tool for Poetic and Polyphonic Dance Documentation. So poetic, I think it's, yes, that's my choice to study or to research on poetic documentation because I think that, to transmit art, which for me is a poetic event, the document itself has to be poetic, like as a kind of a continuation. So the document doesn't have to talk about the thing, but really, let's say, be a prolongation or an example of an artistic act or poetic event. So I've been working with a choreographer, researcher also, that was questioning the relation between movement, drawing, and verbal thinking, so talking. His name is Julien Bruno. And so working with him, I actually learned drawing score that I find very interesting in order to document the movement experience from within. And it's a drawing score, it's a drawing activity that is not usual in the sense that usually drawing is made from the outside, so it's a visual experience. But in this practice, in this drawing practice, the drawing is made with eyes closed, and it's more about the internal sensation of the person. And with Julien, we were working with, like, for example, touching objects with one hand and then drawing what we felt through touch with the other hand, for example. So that was what he proposed. But now I'm kind of adapting this practice to make a movement experience with eyes closed, and then close the eyes and revisit the experience also with eyes closed through drawing it. Yeah? So it's not about giving an external image of what dance is, but it's more about giving some kind of tracing the resonance of the experience, and more the resonance of the kinesthetic experience and the tactile experience rather than the visual one. You know, so it's like also to give a voice in a way is to give a voice to another, like how do we document kinesthetic experience, for example? You know, so you can have like a caption, like you can have the stuff, but drawing can also be a mode. Yes, so we're going to go, I'm going to invite you, so I'm going to continue to take over Sabina's session, and for movement experience we're going to do for maybe, I don't know, 15 minutes or 10 minutes, but I offer you to choose one of the score that you feel comfortable with, yeah? So before, like for this, I actually made a common score, so everybody was doing the same. But now it's like you can really go for what you feel comfortable with, choose one score and practice it for let's say 10 minutes, and then I will guide you through the drawing session. Yeah? Super. I'm ready. Yeah, I'm ready. So yes. This is also for you. Get rid of the... Yeah.
It's still there because it's about the resonance, so we try to stay in the... So the idea is that you close your eyes so you don't look at what you're drawing, so you also don't judge what you're drawing. And the idea is that you are bringing back, trying to revisit this experience that you have, which is like a mix of kinesthetic, a mix of visual, a mix of sound, a mix of touch, a mix of thinking, a mix of emotion, and just the pen is like a seismograph, you know, so it's just something that it's like that traces what is still there as residue in your body as you're revisiting your experience. Yes? Is that clear? Yeah. So whenever you're ready. Vale, yo estoy, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar en este pequeño taller en el que se puede reflexionar sobre el proceso creativo, que es algo que es muy complicado y que nunca se hace. Me llamo Maite Bermúdez, vengo del mundo del cine, trabajo como realizadora y también soy guionista, entonces bueno, mi trabajo consiste en escribir con imágenes y tiene que ver también mucho con el movimiento, y casi todas las películas que he hecho, en las que he trabajado como proyectos propios, están en relación con la danza. Bueno, yo quería primero hablar un poco sobre qué es para mí un proceso creativo. Entonces, pensando sobre esto, normalmente cuando uno está creando algo no va hacia atrás, no mira, no hay una reflexión sobre lo que estás haciendo, pero últimamente yo sí he estado reflexionando mucho en cómo es mi proceso creativo, porque ha cambiado, ¿no? Por el proyecto en el que estoy ha cambiado. Entonces, yendo para atrás, pensando en cómo han sido mis otros procesos creativos, pienso que es un estado, para mí es un estado mental y una forma de estar y de ser durante un tiempo, ¿no? En un momento preciso. Y por eso me resulta muy complejo explicar, porque acontecen muchas cosas a la vez. Cuando uno está creando pasan muchas cosas y uno camina por diversas etapas de situaciones muy efímeras y en donde el análisis está muy lejos, y esas partes efímeras hacen que uno esté todo el rato como en movimiento, ¿no? Está avanzando, moviéndose, siempre hacia un resultado final. Pero creo que eso no es real, que en realidad el proceso creativo en sí mismo ya es un resultado, que está siendo. O sea, es una cosa que es un movimiento que está siendo a la vez en el que tú estás creando. No hay que esperar al final, ¿no? Para tener algo concreto, sino que es algo que va cambiando, aunque siempre hay una matriz, una idea, ese impulso, un clic que ha hecho que todo empezara, ¿no? Y aunque todo lo que está pasando durante el proceso creativo está rodeado de muchos niveles, de muchas capas, lo importante es cómo conseguir transmitirlo. Pues en el proceso creativo, tú estás creando algo, quieres transmitir algo, casi siempre creo que son siempre como emociones o experiencias, ¿no? En mi caso siempre es lo mismo, o sea, siempre es no cambio de idea o no cambio de lo que quiero hablar. Y creo que es todo una cadena de asociación de ideas, que uno está todo el rato en el proceso creativo, está asociando ideas, es una cadena, y por eso es esa sensación de movimiento el que a mí me hace pensar en el proceso creativo de esta manera, ¿no?
Entonces, bueno, respecto al campo en el que yo vengo, que es el cine, como herramienta para hablar sobre, para poder documentar un proceso creativo, bueno, quiero decir varias cosas al respecto sobre cómo utilizar el cine y cómo utilizar las herramientas que el cine propone. Pero lo principal, antes de eso, es saber qué quieres que se recuerde de tu proceso creativo. O sea, qué vas a elegir, qué parte de lo que estás creando quieres que quede. Entonces, uno tiene que pensar antes o durante cómo quieres que esto se recuerde, porque según cómo quieres que se recuerde, vas a grabar o vas a documentar tu proceso creativo. O sea, eso es como, esa reflexión es como la principal, ¿no? Eso creo. Entonces, bueno, para mí lo importante o los elementos importantes del cine, lo primero de todo es decir que es un arte fragmentado, ¿no? Es un arte en el que se utilizan diversas piezas que están fragmentadas, que uno elige y que las pone juntas a través de la edición, ¿no? Del montaje que luego hago de eso. Pero bueno, más o menos para mí uno de los elementos más importantes, o sea, los elementos importantes dentro del cine es la luz. Si no hay luz no hay cine, no hay cámaras, no se puede grabar nada. Aunque por supuesto está la ausencia de luz, ¿no? O sea, si puedes cerrar los ojos, bueno, puedes llegar a la oscuridad. Entonces para mí todo lo que está relacionado con la idea de luz está relacionado con la sombra, con la luminosidad, con las texturas, los tonos, los detalles, las sutilezas, todo lo que está en relación con la atmósfera, es decir, con el espacio, ¿no? Luego estaría el sonido, que es la otra parte. Hay un director, inventor español que se llama José Valdelomar, que es un director de cine muy especial. Bueno, murió hace ya tiempo, y él decía que el cine era el arte de la audiovisión, que a mí me gusta mucho la idea de visión, como algo que uno visiona, como que es algo que uno entras en otro estado, ¿no? Me gusta eso, y él le da mucha importancia al sonido, porque el sonido a mí es una cosa que siempre me ha fascinado, y es que uno no puede cerrar los oídos. Uno puede cerrar los ojos, pero no puedes dejar de oír, siempre estás escuchando, y nos tenemos que inventar el silencio. O sea, el silencio es un sonido, es muy paradójico. Entonces el sonido para mí es lo que evoca, lo que crea las sensaciones y crea estados de ánimo, porque no es lo mismo oír que escuchar. O sea, tú siempre estás oyendo, pero no siempre estás escuchando. Hay una cosa ahí, ¿no? Que de repente el cerebro dice, esto no puede entrar. Pero entonces a mí me parece que es una muy buena herramienta para construir estos estados de ánimo y estas sensaciones. Y también es muy importante, creo, que nunca se tiene en cuenta que el sonido es una parte de la dramaturgia del cine. Siempre es como si fuera algo secundario, como que lo importante son los diálogos, la musiquita. No, tú puedes crear todo un mapa sonoro en el que estás creando un contenido sonoro que te está dando una dramaturgia. Y para mí, entonces, el sonido, que está muy relacionado con las sensaciones, está relacionado con el tiempo. Pienso que es el sonido el que hace que tú estés consciente de que el tiempo está pasando o no está pasando. Aunque, por supuesto, también con la imagen, pero pienso que eso es una herramienta mucho más fuerte para conseguir la sensación de tiempo. Y luego lo otro que quería hablar era sobre el movimiento. El movimiento para mí está relacionado directamente con la cámara, y es en el movimiento donde se juntan las dos cosas, las dos partes importantes, que es el tiempo y el espacio. Y entonces sobre la cámara
Pienso que en la cámara y el movimiento, como antes decía, el cine es un arte fragmentado en el que uno elige qué es lo que va a ver el espectador. Cuando tú estás viendo una pieza de danza o teatro, cuando estás disfrutando de artes escénicas, tú estás en un espacio y tú decides qué quieres ver. Aunque te pongan una luz que hace el detalle de una mano, tú igual no estás viendo la mano, estás mirando para allá. Pero en el cine hay una persona que ha dicho, vas a mirar esto y solamente es eso lo que vas a ver. Entonces eso, para lo bueno y para lo malo, hay que tenerlo en cuenta. Tú estás decidiendo por la otra persona qué es lo que la otra persona va a ver, le estás dirigiendo todo el tiempo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, y que lo que hace que eso funcione y se cree un lenguaje es a través de la edición de las imágenes que tú has decidido capturar. Y entonces ya con la edición es la manera de construir las frases y de construir ese lenguaje a través del ritmo y de cuál es el orden que tú le das a estas imágenes, creando un significado, ¿no? Entonces, hablando del movimiento, normalmente siempre se habla de la cámara como cámara-ojo, ¿no? Como que la cámara funciona como el ojo. Hay muchas cosas que el ojo hace que la cámara no, y al revés, hay muchas cosas que uno puede hacer con la cámara que el ojo no puede hacer, como ver desde arriba, un plano en el que se ve todo desde arriba, etc., ¿no? Pero la cámara también puede ser lo que yo digo que es cámara-cuerpo. Tú puedes usar la cámara no solo como ojo, sino como algo que es el cuerpo. Tú puedes tener la intención de que la cámara esté en el pie, de que la cámara esté en la rodilla, y entonces para mí eso hace que el cine se convierta en algo táctil, en el que sea algo mucho más sensorial y en el que haya esa sensación de poder sentir, porque la cámara está en otras partes del cuerpo y no es solamente ese ojo que lo ve todo, ¿no? Entonces, digamos que después de hablar un poco sobre lo que es un poco para mí el cine, y que la cámara es cámara-ojo, pero también es cámara-cuerpo, y que el cine tú puedes conseguir evocar, puedes conseguir transmitir a través de las sensaciones y la evocación. También con la cámara, con el cine tú puedes ser simplemente un observador y estar observando algo sin decir nada, aunque ya solo observar ya estás dando una opinión al respecto. O si no, también puedes estar mucho más dentro y seguir y todo esto, ¿no? En la parte del movimiento. Entonces, volviendo a la parte de qué es lo que quieres documentar, creo que es muy importante saber todas estas herramientas, las posibilidades que te da el cine para que tú puedas explicarle a alguien, en el caso de que tú no te grabes a ti mismo, porque igual no tienes tiempo o porque no sabes hacerlo, que tú seas el director de tu proceso, de cómo se graba o de cómo se documenta tu proceso creativo, que tú tengas las riendas y seas creativo también en eso. O sea, son dos formas de ser creativo, ¿no? Estoy haciendo mi historia en mi proyecto, pero a la vez me voy un paso atrás, hago una reflexión, qué quiero que se quede de aquí y se lo puedo explicar a alguien, ¿no? Entonces al final, bueno, pues tienes que hacer un guión, ¿no? Tienes que hacer una guía para explicar a la gente qué es lo que quieres, ¿no? De alguna manera es apropiarte de las herramientas de otro medio, o sea, como bailarín me refiero, o como artista, te apropias de las herramientas de otro medio artístico para conseguir documentar tu proceso creativo, ¿no? Y lo otro lo que quiero explicar después es, quería hacer un pequeño ejercicio sobre los planos, ¿no? Los planos, las posibilidades de los planos que tiene la cámara, porque al final con eso es con lo que se trabaja.
qué parte de la realidad encierras en ese cuadro, ¿no? Y que cada plano tiene un significado. Y según el orden en que lo pongas va a tener otro significado. Entonces tú tienes que saber qué significa cada plano, y ese sería el núcleo pequeño de cada... son núcleos pequeños que conforman una frase, ¿no? Entonces a mí lo que... O sea, el ejercicio, mi propuesta sería como en el espacio podemos elegir un objeto o una persona e intentar imaginar que eres una cámara y ver cuántas son las maneras en las que puedes capturar ese objeto o a esa persona. De cuántas maneras, desde cuántos sitios distintos, y si te puedes mover o no te puedes mover, etc. Para poder hacer un desglose de cuáles son los tipos de planos que hay, pero en vez de contarlo yo, me gustaría que la gente pudiera experimentarlo. Entonces vamos a elegir un objeto, sería lo más ideal sería un objeto o una persona, y que lo estudiarais y vierais cuántas partes de... cuántos movimientos de cámara o cuántos planos, o sea, en cuántos planos se puede capturar ese objeto. Esa sería la propuesta.